El tejido conectivo es uno de los 4 tipos de tejidos básicos que hay en el cuerpo humano, junto con el tejido muscular, el tejido epitelial y el tejido nervioso. El tejido conectivo es uno de los más abundantes del cuerpo. Este se desarrolla a partir del mesodermo, que es una de las 3 hojas o capas celulares que constituyen el embrión. También se distribuye por otros tejidos y órganos a todas las partes del cuerpo. Además, también se especializa en funciones de soporte y protección para las estructuras del organismo. Cabe mencionar también que el tejido conectivo sirve de puente y de unión para la formación de otros tejidos diferentes, también de órganos y otras estructuras que contribuyen para el desarrollo del cuerpo humano. Dentro del tejido conectivo se encuentran otros tipos de tejidos diferentes. Por ejemplo, las meninges que protegen el tejido nervioso central están formadas de tejido conectivo, también los cartílagos y los huesos. Los componentes y características que se suelen utilizar para definir el tejido conjuntivo son, como principal, las células, las cuales se encuentran dispersas en un fluido o matriz extracelular. También tenemos la sustancia fundamental, la cual es un material translúcido y gelatinoso que se encuentra formado por proteína y glucosaminoglucanos hidratados. Las fibras, que pueden ser el colágeno, las reticulares, las microfibrillas y elásticas. Y por último, la matriz, la cual está conformada principalmente por la sustancia fundamental y las fibras. El tejido conectivo suele clasificarse en 2 grupos: tejido conectivo no especializado y tejido conectivo especializado. En el tejido conectivo no especializado nos encontramos con distintos tipos de células embebidas en una matriz extracelular más o menos abundante, formada por fibras y por sustancia fundamental. El tejido conectivo no especializado puede ser laxo. Este está compuesto principalmente por sustancia fundamental y relativamente poco componente fibroso. Este también realiza funciones de fijación de órganos en su posición y de anclaje de los epitelios a los tejidos subyacentes. Además, tiene un papel muy importante como medio de difusión de oxígeno y nutrientes, desde los capilares hacia las células, y de dióxido de carbono y desechos metabólicos desde las células a los capilares. En el tejido no especializado también nos encontramos con el tejido conectivo denso, el cual está formado principalmente por fibroblastos y fibras, sobre todo fibras de colágeno. En el tejido conectivo denso encontramos el tejido conectivo denso regular, el cual está formado por fibras de colágeno paralelas típicos de tendones, ligamentos y aponeurosis. También es abundante en otros órganos altamente especializados, por ejemplo la córnea y otras estructuras que deben resistir a la atracción, por ejemplo en las paredes de los vasos sanguíneos o en los alveolos pulmonares. Asimismo, nos encontramos con el tejido conectivo denso irregular. En este, las fibras de colágeno aparecen con una distribución aleatoria. Forma parte de las cápsulas de casi todos los órganos, ejemplo, el hígado, los riñones, el intestino delgado y, por ende, de la dermis. Asimismo, tenemos que los tejidos conectivos especializados son aquellos cuya función principal no recae solo en la composición de fibras y sustancia fundamental, sino en células altamente especializadas propias de estos tejidos. Algunos ejemplos de ellos son el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, etc. El tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? El tejido óseo junto con la médula ósea y otros tejidos conectivos forman los huesos, los cuales tienen una doble función, mecánica y metabólica. En su faceta mecánica, los huesos sostienen las partes blandas del cuerpo y protegen órganos como el cerebro, el corazón y los pulmones. También sirven como palanca para el agarre de los músculos y la generación de los movimientos.
Como centro metabólico, el sistema óseo almacena calcio y fósforo y genera su metabolismo. Además, en el interior de los huesos, en la médula ósea, se almacenan las células sanguíneas, las cuales conocemos como hematopoiesis. A continuación, tendremos en cuenta o daremos a conocer cuáles son los tipos de células que encontramos en el sistema óseo. Como principal tenemos los osteoblastos, que son las células especializadas en la síntesis de matriz ósea y las responsables del crecimiento y remodelación del hueso. Estas se encuentran ubicadas en el frente de crecimiento del hueso, alineadas una al lado del otro, formando una especie de capa celular de una célula de espesor. Esta matriz ósea, todavía no mineralizada, se conoce con el nombre de osteoide, la cual madura con la deposición de sales de calcio. Los osteocitos. Los osteocitos son el tipo celular óseo más abundante en el hueso maduro. Se localizan en unas cavidades de la matriz ósea que se denominan lagunas óseas. Tienen aspecto de araña con largas patas. Estas patas corresponden a canales que discurren por la matriz extracelular y que toman el nombre de canalículos óseos, en los cuales se extienden las prolongaciones de los mismos osteocitos. Los osteoclastos. Los osteoclastos son las células encargadas de eliminar hueso, tanto en la matriz mineralizada como en la orgánica, en un proceso que se conoce como reabsorción. Estas células por lo general son muy grandes y multinucleadas. O célula madre ósea. Estas son células indiferenciadas y toman carácter de fibroblastos. Durante la formación de los huesos, estas células sufren división y diferenciación a células formadoras de huesos, las cuales son conocidas como osteoblastos. El tejido óseo se clasifica de dos formas diferentes, como tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. El hueso esponjoso o trabecular posee grandes espacios denominados cavidades vasculares, ocupados por vasos sanguíneos y elementos hematopéyicos. Estas cavidades están delimitadas por trabéculas óseas en las cuales las fibras de colágeno pueden estar dispuestas en laminillas óseas. El hueso compacto o cortical no posee cavidades vasculares y su matriz extracelular se ordena en laminillas óseas, las cuales se pueden disponer de manera más o menos rectas y paralelas, conocidas como hueso compacto laminar, o de manera concéntrica alrededor de un canal que se llama hueso compacto de tipo osteónico. Las superficies inferiores o medulares del hueso compacto, así como las cavidades vasculares del hueso esponjoso, están recubiertas por el denominado endostio, que contiene células osteogénicas, osteoblastos y algunos osteoclastos. El tejido óseo se puede localizar en la capa externa de los huesos largos, formando la diáfisis en el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas en los huesos cortos según cada hueso en concreto. Es un tejido duro, denso y frágil. El tejido cartilaginoso es, junto con el hueso, uno de los principales tejidos de soporte de los animales. Su función es posible gracias a las propiedades de su matriz extracelular. El cartílago es una estructura semirrígida que permite mantener la forma de numerosos órganos, recubre la superficie de los huesos en las articulaciones y es el principal tejido de soporte en el desarrollo del embrión, cuando el hueso aún no está formado. Ahora vamos a tener en cuenta algunas de las células más importantes del tejido cartilaginoso. Como principal tenemos los condrocitos, que son las células que componen el cartílago y se encuentran localizadas en pequeñas oquedades diseminadas denominadas lagunas. Son células redondeadas o elipsoides con una superficie con un gran número de microvillosidades irregulares. Algunas poseen un cilio. Los condrocitos jóvenes muestran orgánulos secretores, retículo endoplasmático y aparato de Golgi desarrollados, puesto que son capaces de sintetizar colágeno y fibras elásticas. Luego nos encontramos con los condroblastos.
que son células alargadas y fusiformes con gran desarrollo de los organoides citoplasmáticos y con activa función secretora. Se los encuentra en los cartílagos en la formación de los fetos y en animales jóvenes, y su función principal es sintetizar sustancia intercelular. Por último, tenemos los condroclastos, que son las células que aparecen durante la histogénesis del cartílago, el cual es un proceso que ocurre en el pericondrio, donde las células se dividen y producen tejido cartilaginoso. Son células gigantes multinucleadas y probablemente originadas por la fusión de condroblastos. Su función principal es remover las células y la sustancia intercelular durante el proceso de condrogénesis. Hay 3 tipos de cartílago en el organismo. Como principal tenemos el hialino, el elástico y el fibrocartílago. El cartílago hialino es el cartílago más ampliamente distribuido. Está asociado comúnmente con el hueso y se encuentra como parte del esqueleto del embrión. Y en animales adultos aparecen los anillos de tráquea, bronquios, la nariz, laringe, superficies articulares y en las zonas de unión de las costillas al esternón. El cartílago elástico se caracteriza por contener una gran cantidad de fibras elásticas, lo que le confiere la capacidad para estirarse sin romper su estructura y se encuentra en lugares como el oído externo, en el conducto auditivo externo, trompa de Eustaquio, epiglotis y la laringe. El fibrocartílago se encuentra en lugares como los discos intervertebrales, algunas articulaciones, en la inserción del tendón o la epífisis del hueso, en zonas de las válvulas del corazón y en el pene de algunos animales. El tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado en el almacenamiento de lípidos. Se puede considerar un tejido conectivo un tanto atípico, puesto que contiene muy poca matriz extracelular, pero su origen embrionario son las células mesenquimáticas derivadas del mesodermo, en las cuales se da también lugar a otros tejidos conectivos. El tejido adiposo se encuentra en todos los mamíferos y en algunas especies de animales no mamíferos. La capacidad de almacenamiento de lípidos del tejido adiposo se debe a sus células, los adipocitos, las cuales contienen en su citoplasma una gran gota de grasa. El tejido adiposo también tiene una importante función endocrina mediante la producción de factores y moléculas denominadas en su conjunto adipocinas, en las que se afecta la sensibilidad de la insulina que influye en la homeostasis del metabolismo. Hay 2 tipos de tejido adiposo. Encontramos el blanco, cuyos adipocitos presentan una gota de lípido en su citoplasma, de ahí el nombre de adipocitos uniloculares, y el pardo, cuyos adipocitos presentan numerosas gotas de grasa en su citoplasma, también llamados como adipocitos multiloculares. El tejido adiposo blanco o unilocular forma la llamada grasa blanca y es el tejido graso predominante en mamíferos. Sus adipocitos son células redondeadas muy grandes de más de 100 micras de diámetro, con una sola y gran gota de grasa, la cual ocupa prácticamente todo el citoplasma, de ahí el nombre de unilocular. Los adipocitos uniloculares están separados por finas capas de tejido conectivo. Los vasos sanguíneos y nervios viajan por este tejido conectivo que puede contener otros tipos celulares como fibroblastos o macrófagos. La grasa parda está formada por adipocitos que contienen no una sino numerosas gotas de lípidos, de ahí el nombre de multilocular. El tejido de grasa parda está dividido en lóbulos y lobulillos separados por tejido conectivo, por el que viajan numerosos vasos sanguíneos, mucho más abundantes que en el adiposo blanco. Los adipocitos multiloculares son más pequeños que los uniloculares y su núcleo no suele estar aplanado. El color pardo de este tipo de grasa es fresco debido a la presencia de la multitud de mitocondrias. La sangre es considerada como un tipo especializado de tejido conectivo,
compuesto por elementos celulares que pueden ser células y fragmentos celulares, y por una matriz extracelular líquida denominada plasma sanguíneo. La sangre se encuentra principalmente en el interior de los vasos sanguíneos y del corazón y circula por todo el organismo impulsada por las contracciones del corazón y de los movimientos corporales. La cantidad de sangre en el cuerpo humano depende del tamaño corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilogramos puede tener entre 5 o 6 litros de sangre en su cuerpo. La temperatura de la sangre en el cuerpo humano es de 38 grados centígrados, un grado más que la del cuerpo. Ahora vamos a tener en cuenta las principales funciones del tejido sanguíneo. Como principal, el tejido sanguíneo es una excelente vía de comunicación, ya que transporta nutrientes y oxígeno desde el aparato digestivo y los pulmones respectivamente al resto de las células del organismo, y de productos de desecho desde las células hasta los pulmones y los riñones. El tejido sanguíneo también contribuye en la homeostasis general y en la regulación del estado general del cuerpo, como el movimiento de una temperatura corporal homogénea o un pH estable. También es un buen mecanismo de defensa, ya que tiene función de protección frente a las heridas mediante su capacidad de coagulación y de defensa frente a patógenos externos o células malignas internas. Esto gracias a las células de su sistema inmunitario. Los glóbulos rojos son un tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea. Contienen una proteína llamada hemoglobina que transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Estos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Los tipos de glóbulos blancos son los granulocitos, conocidos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos y los linfocitos, conocidos como células T y células B. La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre cuya función es captar oxígenos de los alvéolos pulmonares y comunicarlo a los tejidos. Las plaquetas son pequeños trozos de material celular que ayudan a evitar la hemorragia y forman un coágulo de sangre cuando se produce un corte o ruptura de un vaso sanguíneo. Un recuento bajo de los glóbulos blancos, conocido como leucopenia, puede ser provocado por una afección, como una enfermedad autoinmunitaria que destruye los glóbulos blancos, trastornos de la médula ósea y cáncer. Si el recuento de los glóbulos blancos es mayor que lo normal, podrías tener una infección o una inflamación. También podría indicar que tienes una enfermedad del sistema inmunitario o de la médula ósea. Los resultados del recuento de glóbulos rojos, de hemoglobina y del hematócrito están relacionados porque cada uno mide un aspecto diferente de los glóbulos rojos. Si las mediciones de estas tres áreas son menores que lo normal, tienes anemia. La anemia causa fatiga y debilidad. La anemia tiene muchas causas como valores bajos de ciertas vitaminas o de hierro, pérdida de sangre o una enfermedad diagnosticada. Un recuento de glóbulos rojos mayor de lo normal, eritrocitos o valores mayores de la hemoglobina o del hematócrito pueden apuntar a una enfermedad no diagnosticada. Un recuento de plaquetas inferior a lo normal, conocida como trombocitopenia, o mayor que el normal, conocida como trombocitos, suele ser un signo de una enfermedad no diagnosticada.